Hola, por aquí quería hacer un video un poquito diferente y mostrarte los pasos que yo hice de cambiar de procesador. En este caso del Intel i5 de 12ª generación que estás viendo por acá, por aquí. Aquí coloqué al procesador. Nunca sé meterlo en la caja, entonces lo dejé ahí medio suelto. Voy con cuidado. Y este otro que yo lo cambié, obviamente, que es el que estás viendo aquí en la máquina, que viene siendo el i7 que tenemos por acá. Ahí creo que lo puedes ver. Que en este caso es la última que me permitía la placa. Que recordemos que estamos trabajando con el de LGA 1700, el chipset. Entonces aquí varias cosas importantes. Primero, bueno, puedes ver ahí abajo, en caso de que quieras ir un poco más al lío, la explicación de una, puedes ir navegar en la parte de abajo de YouTube, que te permite, como que dice, clasificarla en segmentos. A mí me gusta hablar un poquito de todo, entonces es el por qué estoy haciendo esto. Bien, bueno, obviamente estoy tomando el de Intel y el de 14ª generación, ya que a la fecha ellos cambiaron el nombre, ahorita no recuerdo cómo es que le llamaron, creo que es simplemente Core, pero cambiaron el chipset, que es de 1700 y pico, 1800 y pico, ahorita no recuerdo, pero obviamente por la placa eso es lo primero que tienes que tener en cuenta. Entonces ya vamos a hablar un poquito sobre eso. Hago un poco este video porque veo que en YouTube, por más que sea, no hay tanta información sobre esto. Ojo, que es algo sencillo, por más que sea, no pasa de una simple armado, pero en este caso también aplica lo que es el desarmado, sería lo único diferente, pero usualmente en el 90%, 99 o 99.9% de lo que es decir, lo que tú utilizas para armarlo, como quien dice el procedimiento, lo mismo lo tienes que hacer para desarmarlo. No hay mucho misterio en eso. Es decir, hacer los pasos inversos, se podría decir. Yo soy un poquito caguete en esto, ahí sí lo confieso. Yo realmente no tengo tanta experiencia en esto, yo soy más que todo de la parte de desarrollo, que es la parte que más me ha gustado. Yo cuando estaba en la universidad, que fue más que todo cuando empecé con el Lacto y todo lo demás, es decir, a programar y eso, o mejor dicho, cuando empecé en la universidad utilizaba era más que todo era Lacto, o utilizaba era una Lacto. Entonces, bueno, por lo tanto ahí no tenía nada que cambiar porque eso viene soldado y te quedas con eso y ya. Yo empecé a utilizar, fue una PC a partir de la PC de escritorio, me refiero. XPS 8900, si mal no recuerdo. Justamente esta máquina que estaba acá ya venía presamblada, la traje de afuera, la traje y poco más. Lo único que hice aquí fue cambiarle la tarjeta de video, que no es algo difícil. Simplemente quitaba la anterior, era una pequeña palanca que le tenía que dar ahí, y la había colocado era la 1070. Y a partir de ahí ya creo que la dejé ahí. Luego de eso cambié de máquina, sería este pequeño demonio que tengo por acá, que le estoy intentando vender, no he podido, desgraciadamente. Esta es la, para ver, XPS 8940. Te cuento un poco esto porque para llegar al punto de cuando empecé a armarlas, que es justamente la que tenemos acá. Al principio trabajaba era con eso, con máquinas armadas, tenían buen precio, ya venían todo listo, ya va, la traigo así y el demonio. Bueno, no hay una foto, que chisme la página, pero era lo que podías ver aquí en pantalla, una máquina como esta. El problema era que ya aquí no dominaba mucho esto, pero es una mini tower, micro tower, una vaina así, es la chiquita. Por lo tanto, ahí nada más entraba una tarjeta gráfica de 2 ventiladores, ya que a mí me gusta jugar de vez en cuando un jueguito ocasional, como media hora al día, cuando puedo. Y no entraba ahí. Entonces tenía que trabajar era con los 2 ventiladores. Bueno, para hacer el cuento corto, la máquina tuvo algún problema. Recuerda que yo estoy donde estoy, entonces es todo un dilema ahí cuando uno trae una máquina y es por eso que a veces las traía presambladas para evitar precisamente ese error humano, porque en otro país, en cualquier país casi que me atrevo a decir, de la Tierra, salvo por 3 4 países en el cual yo me incluyo también ahí, si tienes algún problema de alguna manera puedes valer la garantía, pero aquí eso fue un dilema. Otro día echaré ese cuento. Pero bueno, de momento tuve un problema con la máquina y no pude. Bueno, a partir de ello dije, no me gustaron mucho los componentes internos, fue cuando la empecé a abrir, inclusive comparándola con la 8900, que era una máquina más vieja obviamente, pero no sé si es porque todo es más chiquito, que demonios, pero no me gustó la calidad de los componentes, todo se veía un poquito frágil, demasiado. Entonces falló una cosa, me reventó la tarjeta gráfica o la tarjeta gráfica reventó la tarjeta madre, luego echaré ese cuento, pero ahí pasó algo y a partir de ello dije, no puedo andar con esto y también ahí yo vi el problema de esto precisamente que estoy perdiendo lo que es la ventaja principal que tienen estos equipos. Sobre todo esto que Dell siempre tiene, como quien dice, componentes custom que son precisamente de ellos y no son genéricos en lo que se refiere al ámbito de armar un equipo. Y por lo tanto a partir de ello dije, no, mejor las armo. Entonces fue en el cual me armé mi primera máquina, que es la que precisamente estoy utilizando, que traía esta configuración, que es la que puedes ver por acá. En este caso puedes ver, bueno, ya a partir de aquí puedes ver un poco de todo. Yo comencé con esta máquina precisamente con lo que se refiere a la tarjeta gráfica, que es justamente la que tengo, ahora que me estoy recordando. En la Asus TI de 3700, la 3700 TI de Asus, la TUF, la gama TUF.
Bueno, esa la puedes buscar por ahí, no viene el caso ahorita. Pero comencé con esta configuración, justamente este combo que encontraba por acá, que obviamente ya no te lo recomiendo porque puedes comprar algo más actualizado. Pero eso era lo que había a la fecha. Ya tiene, como puedes ver, desde el 2002, casi cumplo 3 años. Entonces aquí puedes ver, es la LGA, finalmente llegar aquí a la parte de lo que nos importa, que es lo que estoy aquí cambiando, que es lo siguiente que te voy a mostrar un poco más adelante. Esta es la tarjeta madre, la motherboard. Aquí tenemos lo que es otra vez el LGA 1700. Esto es lo primero que tienes que tomar en cuenta. En este caso es una máquina Intel, para AMD es más o menos lo mismo. Ahorita no recuerdo, realmente no he utilizado AMD, pero para este tipo de equipos, por eso te estoy mostrando esto. Pero esto es lo primero que tienes que ver para ver qué tipo de socket puedes utilizar para tu equipo. En este caso yo me tengo que quedar con los 1700, que son los niveles de transistores, si no mal no recuerdo. Es decir, los niveles de la cantidad de enchufes o conectores que tiene. Eso es otro lío, ya lo puedes buscar por ahí. Pero obviamente ya es algo físico. Tiene 1700 conectores, por lo tanto esa es la cantidad con la cual tienes que trabajar. No le puedes colocar un chip ya sea que tenga menos, que no tiene sentido, o que tenga más, que en este caso sería la gama de Core. Creo que es Core 7, no recuerdo cómo le llaman porque le cambiaron el nombre. Ah, no, es Ultra, el término que le colocaron ahora. Quitaron lo de Intel y todo lo demás. Intel Core, y ahora el término que emplean es el Intel Core Ultra. Y aquí puedes ver que el LGA, que es otra vez la cantidad de transistores o conectores, es de 1851, por lo tanto es diferente a 1700, obviamente. Son tamaños distintos, son cantidades distintas, y por lo tanto un chip de aquí nunca te va a entrar en una motherboard de la que te estoy mostrando por acá, en la que te mostraba aquí. Así que eso es lo primero que tienes que ver. De igual manera, aquí lo que tú puedes hacer es simplemente buscar por el modelo, lo siguiente que deberías de hacer, y ver qué es lo que te dice aquí la página oficial. En este caso aquí, ya de una en la descripción, puedes ver que trabaja con la generación 12-13. Yo recuerdo que cuando compré esta placa, habían dicho que la 13 iba a ser igual, entonces iba a ser compatible, pero no tenía mucho sentido para mí saltar de la 2 a la 13. Realmente de la 2 a la 14 tampoco hay mucha diferencia. En este caso es porque cambié de i5 a i7, entonces sí se sentiría un poquito más en ese sentido, pero no tanto como quien dice de i5 a i5, no hay tanta diferencia, ya que siempre tienen equivalentes, pero en este caso cambias el nombrado, es decir, aquí es el de Intel 12, para ver dónde es que está el procesador. Aquí está. Bueno, este es otro, pero no importa. Siempre son así 12, 500 y luego K. Y cuando cambia de gama, es decir, por ejemplo el 13 sería 13, 500, 700, lo que sea. Y siempre es así. En mi caso es el 600, entonces hay uno 13-600 y hay también uno 14-600. Y el 14 o el 13 o el 12 indica es la generación. Entonces a partir de ahí puedes compararlo con el que tú tienes si te quieres comprar exactamente el mismo pero de una generación diferente. Entonces volviendo aquí al lío con la tarjeta madre. Eso es lo primero que tienes que ver, cuál es el chipset, y a partir de ahí ya tú sabes más o menos, al menos de manera teórica, cuáles son los que puedes colocar, es decir, de manera física. Todos los que sean de 1700 en mi caso son los que yo pudiera colocar. Y a partir de ahí tienes que ir por más que sea la documentación oficial, es decir, buscar tu tarjeta aquí en internet, tal cual hice yo, y aquí te va a indicar. Sin entrar aquí al enlace ya puedes ver que ahí me dan información. ¿Cuál es también aquí el dilema con esto? Que seguramente vas a tener que actualizar la BIOS. Que usualmente eso no da mucho problema, pero ya te comenté cuál es mi caso. Si me da cualquier problemilla, bueno, me fregué porque no tengo a nadie a quien preguntarle ni cómo va a leer la garantía, o es un dolor. Gasto más en mandar la tarjeta de lo que me van a reponer, si acaso. Y lo siguiente es que, bueno, aquí los bajones de luz, que bueno, si está instalando, imagínate tú. Tremendo susto. Pero ya por aquí también puedes ver, en este caso yo colocaría BIOS como término. BIOS. Y aquí puedes ver las BIOS que tiene para esta tarjeta. Recuerda que la BIOS no es más que un sistema operativo un poco primitivo, un poco básico, para lo que es la tarjeta madre, y en este caso es la que primero inicia todos los componentes que se encuentran conectados a ella, y un poco su nombre. Entonces por aquí tienes que buscar la BIOS. En mi página, creo que era el segundo enlace, curiosamente, la que dice BIOS. Aquí la tengo, entonces bueno, ya a partir de aquí la tuviera que descargar. Aquí también siempre digo esto porque más o menos todos los fabricantes tienen que tener una estructura similar, uno espera, ¿no? Entonces ya a partir de aquí tienes que descargar la BIOS. Porque otra vez, cuando salió la tarjeta, no existía ni siquiera la generación 14 y la 13 creo que no había salido. Por lo tanto, obviamente, el fabricante no puede sacar o actualizar o trabajar en la BIOS con algo que no existe. Entonces, por lo tanto, la tienes que actualizar. Eso es otro punto que tienes que tener en cuenta. Entonces ya hemos hablado dos cosas. El chipset
primero ver la capacidad física de que tú tienes para cambiarla, es decir, si cumplen el mismo chipset, si tienen el mismo socket. Y lo siguiente es si el fabricante soporta realmente esa transición. En este caso Asus sí la soporta, tal cual te mostraba, usualmente la debería soportar. Y a partir de ahí muy posiblemente tienes que descargarte la BIOS. Inclusive cuando descargas aquí la BIOS te va a indicar el soporte. Por ejemplo, que creo que aparecen los demás. Mira, aquí por ejemplo, aquí lo dice. Esta fue la que yo creo que no, yo utilicé la de noviembre, creo que fue esta. Sí, la última que tienen acá. Pero ya aquí las anteriores te indica clarito que mira, esta BIOS, a partir de esta BIOS, o puede que también las anteriores, ya está trabajando con esto. Ahorita también esta generación tuvo algunos problemas que fue de que consumía un poco más de energía y se descomponía. En teoría eso ya lo compusieron. Inclusive ya se lo había leído más adelante para la tarjeta madre que tenía. Pero esto es lo siguiente que tienes que tener en cuenta. La BIOS que tienes que descargar obviamente tiene que ser compatible con el chip que quieres comprar. Entonces ya ahí son como que tres cosas. La primera es el chipset, como te comentaba, es decir, el socket, que sea de la misma gama, que físicamente sea lo mismo. Lo siguiente es que buscar aquí información sobre tu tarjeta madre para saber si, bueno, es compatible, si el fabricante lo hizo compatible, porque puede ser que no sea compatible por alguna otra razón física, entonces no sea directamente compatible, aunque sí le entre el socket. En mi caso ya viste que sí, te lo mostré en la descripción. Y lo siguiente es muy posiblemente tengas que descargar la BIOS. Ya esos pasos te lo dejo a ti. En YouTube hay mucha información sobre cómo actualizar la BIOS. Simplemente coloca tu modelo y, bueno, reza a los dioses de que aparezca algún video de algo que te ayude un poquito. En mi caso fue muy sencillo. Simplemente lo descargué, lo descomprimí en un pendrive, lo dejé conectado a la tarjeta madre, reinicié, le di a F2, creo que era la cuestión aquí para esta modelo, para entrar en la BIOS. Y le di a configuraciones avanzadas, encontré en la parte de actualizar el pendrive y ahí actualizó solo y recé a los dioses de que no haya un bajón, porque se tardó más de lo que yo esperaba. Entonces, bueno, eso fue básicamente todo. Luego ahí te decía cuál es, en alguna parte te dice cuál es la BIOS que estás utilizando y si realmente se actualizó. Aparte de que te diga el mensaje informativo de que se actualizó y la máquina no explotó. Entonces eso es lo siguiente que tienes que tener en cuenta al momento de actualizar tu BIOS, bueno, tu tarjeta madre. Y si ya tienes todo esto claro, y a partir de ahí si pudieras, como hice yo, comprar tu siguiente procesador. Cositas que tienes que tener en cuenta. Yo también recomiendo, bueno, realmente chino. Ahí puedes buscar más información en internet. Una cosita de estas, que viene siendo... Es una pulsera como esta, es una pulsera antiestática. Lo tienes que conectar a una superficie de metal. Bueno, aquí no tengo ninguna, porque lo estaba armando en otro lado y tampoco puedo mover la cámara. Pero con este gancho lo enchufas en una superficie de metal. Esto es precisamente para evitar la estática que tiene tu cuerpo y pueda estropear el equipo cuando estés manipulando con él. Usualmente esto realmente no creo que te haga mucha falta y si no lo tienes tampoco pasa nada. Lo digo porque también es barato, me costó $6. Entonces, ya con eso, aunque apoyo un poco las posibilidades, las remotas posibilidades de que puedas estropear el equipo precisamente por eso. Pero también puedes, cualquier cosa que no la tengas o no la quieras comprar, simplemente colocas tus manos en una superficie metálica, por ejemplo el mismo case que te mostraba aquí, puedes colocarlo, esperas ahí como 20 segundos, 15 segundos y dale sin problemas. Eso es justamente cuando vayas a trabajar con el equipo. Y a partir de ahí un poco lo tradicional, y ahorita te voy a mostrar un poquito los pasos. Me disculpo un poquito a veces por la calidad, soy nuevo haciendo esto, realmente no hago videos de esta temática, soy más de la parte de programación, pero a veces me provoca, sobre todo cuando hago este tipo de cosas y hago como que una especie de bitácora ahí para mí. Entonces obviamente tienes que descargar, tienes que desconectar el equipo, quitarle todos los cables, por Dios, dejarlo sin nada, sobre todo el de energía. También recomendaría ahí que dejes el botón de power una vez desconectado completamente, presionado algunos segundos, unos 5 o 10 segundos para cualquier cosa que tenga todavía energía internamente se termine de descargar el equipo y a partir de ahí ya puedes destapar la tapa y ya eso varía de qué demonios tengas. En mi caso es un vidrio templado que tiene unos tornillitos al lado. Y pues nada, eso sería básicamente el paneo de todo, el contexto de toda la situación. Y ya a partir de aquí se voy a pasar a hablar sobre, bueno, los pasos que tienes que seguir para cambiar el procesador. Que nuevamente, aunque no encuentres mucha información aquí en YouTube, ya que realmente no hay mucho, es básicamente los mismos pasos que haces para armar. Ya de eso hay muchos videos, pero en este caso tienes que aplicar también, aparte de los pasos para armarla, también hacer lo contrario. Es decir, cuando veas también que tienes que colocar el procesador, antes de colocarlo obviamente tienes que retirarlo. Y así también para lo que es el fan cooler, que por cierto estoy empleando este, tampoco te lo recomendaría, o puede que sí, no sé si hay otro más moderno, pero tampoco, también un poco da igual. Y poco más que decir. Bueno, aquí sí tengo, lo que más me costó realmente no fue... Como te digo, yo no soy muy manitas con esto, soy un poco torpe en las partes físicas, sobre todo en estas cositas. Pero la parte que más me costó fue poner este puto ventilador otra vez ahí. Pero por lo demás todo fue sencillo. Así que pues nada, sin más que decir, ahora sí, sin más retardación. Espero que disfrutes estos pasos y cualquier cosa me lo puedes dejar en comentarios. Así que vamos a comenzar.
Ahora sí comienza lo que es el video, o como quien dice el pequeño tutorial, los pequeños tips que te quiero dejar en caso de que estés un poquito aquí confuso con eso. Yo creo que son tonterías realmente, pero yo creo que son importantes por más que seas conocerlas, ya que en el mínimo error te puedes cargar el computador o al menos dejar tremendo problemón ahí. Entonces yo creo que es importante hacer todo esto muy minuciosamente, aparte de que así te ahorras cualquier problema, en pocas palabras. Así que vamos allá. También te recomiendo esto en caso de que también estés dudando mucho, tengas rato que no la armes, no la desarmes o lo que sea. Tómale un videito, mejor un video que una imagen, pero creo que eso también es importante, ya que por ejemplo a mí me sirvió bastante, porque una de las cosas que siempre se me olvida es la bendita dirección del ventilador, porque es un ventilador normal que tú tengas por ahí, en una parte agarra el aire y en otra parte lo agarra y en otro lo expulsa. Entonces no recordaba cuál era la correcta y justamente por este video me acordé que el logo tiene que ir en la parte de adentro usualmente del disipador, ya que este es el cooler del disipador, del procesador. Así que, ¿qué es lo primero que yo hice aquí? Buscar los tornillos, aparte de eso o antes de eso, desconectar esto, ya que cualquier cosa que quieras manipular y tenga los cablecitos, lo ideal es desconectarlos. Entonces, en este caso es el disipador del procesador, que es justamente este que está viendo en pantalla, que fue la tortura que me puso ahí para colocar el ventilador con el disipador de metal. Tienes que desconectar. En mi caso son dos cables porque él tiene RGB. Entonces, uno lo tiene aquí en este lado, donde estoy colocando el cursor, y el otro por acá. Aquí, porque para acceder a los tornillos como tal, tengo que quitar al menos yo el ventilador. Si en tu caso puedes ver los 4 tornillos sin necesidad de quitar el ventilador, perfecto, entonces quítalos. En mi caso, solamente puedo ver los de atrás, tal cual puedes ver aquí. Solamente puedo acceder a estos, por lo tanto no es suficiente. Así que tengo que quitar el ventilador, que en mi caso viene en dos módulos. Lo que es el disipador como tal, que es una pieza de metal, y lo que es el ventilador. También puede que venga fusionado, ya eso depende de la versión. Entonces aquí lo importante es, como te digo, primero quitar los conectores y a partir de ahí quitar los conectores de corriente y RGB si lo tienes, y a partir de ahí quitar los tornillos. Si no puedes acceder a los tornillos, tienes que quitarse a lo que sea que tengas antes de acceder a los tornillos, los 4 tornillos que se meten en el procesador. Vamos con el siguiente. Aquí ya quita el ventilador, ahí puedes ver, no está tan sucia realmente. Y eso que tengo como 3 años que no la abro, que no la limpio. Y eso es porque siempre a veces la abro y la voy sacudiendo un poquito, le quito la corriente, la sacudo un poquito, limpio los ventiladores y no está tan sucia. Pero bueno, aquí ya puedo acceder a los tornillos, así que ya puedo quitarla. Tal cual puedes ver. Siguiente video. Esto es la pasta que me quedó ahí del disipador. Eso obviamente lo tenemos que limpiar. Aquí lo que es ChatGPT recomienda, bueno, puedes buscar aquí, ahorita no recuerdo ChatGPT, voy a pausar aquí rapidito para ver. Limpiar pasta térmica. Bueno, la escribí mal, espero que me haya entendido. Para ver. Limpiar pasta térmica procesador PC. Es un alcohol con 90% de pureza, isopropílico, como se pronuncia, eso es lo que recomiendan ahí. Yo lo limpié con uno de 70% porque, bueno, no encontré. No sé dónde diablos se encuentra eso. Pero bueno, supongo yo que una tienda de computación lo vende, pero en mi país eso es inexistente, entonces tuve que utilizar uno de 70% de pureza. Aquí puedes ver. Y me funcionó bien. Entonces, aquí yo creo que también viene un poco el tip. Todo lo que puedas limpiar por fuera, límpialo por fuera. Inclusive antes de hacer esto, porque me gusta también, como quien dice, recapitular un poco. Puse a ver algunos videos sobre, bueno, lo que encontré por ahí. Y viene uno y dice que enchambó el trapo, que no es justamente este. Y le cayó el procesador, le cayó a la placa base y la dañó. Entonces, bueno, son cosas que uno quiere evitar. Entonces, por ejemplo, esto obviamente lo tienes que limpiar por fuera. Este es el disipador por debajo, la cosa esa de metal que tenía polvo que te mostraba antes. Y eso lo tenemos que limpiar por fuera. Trapos que puedes emplear, cualquier cosa que no, bueno, que quieras, que no vayas a utilizar, obviamente, porque de ahí lo tienes que botar, porque se queda pegado ahí, es muy complicado quitarlo. Que no bote así pelusa ni nada por el estilo. No utilices tampoco papel higiénico, ni tampoco se recomienda toallitas sanitarias o de limpieza porque tiene muchos químicos y puede dañar algo ahí. Trapito completamente limpio, que no bote pelusas y que no te importe eliminarlo o botarlo. Entonces aquí tengo el disipador y aquí tengo el procesador. Importante, recomendación mía, no limpies el procesador ahí directamente por lo comentado antes. No vale la pena el riesgo, al menos que seas muy
muy minucioso, pero yo creo que si fueras minucioso no estuvieras viendo este video. Entonces, límpialo afuera. Entonces, ¿qué es lo que yo hice aquí? Ahorita me estoy dando cuenta de que no grabé el video para darte los tips, que también es importante para limpiar el procesador. Así que vamos allá. Esto, importante, como te indiqué antes, lo ideal es que cuando apenas lo saques, lo guardes en su cajita y lo coloques a 3-4 metros de ti para que no lo tropieces ni nada por el estilo y te ocupes después. Entonces, aquí cuáles son las recomendaciones que te puedo dar. Que lo limpies después, a lo último de todo. No te preocupes, puede ser un día después inclusive, no se va a dañar, no se va a secar. Es decir, la pasta térmica está hecho para eso, para que no se seque, al menos que pasen 5 años y no lo hagas nada, no seas guarro tampoco. Yo, por ejemplo, lo limpié un día después porque ya estaba reventado otra cosa. Entonces, tips. Aquí ya yo tengo mi procesador que ya yo limpié, el de reemplazo, o el que reemplacé, mejor dicho. Tenga algún trapito suave abajo, obviamente lo tienes que quitar de la caja, yo no lo voy a quitar porque no hace falta. Lo tengas un trapito suave abajo, limpio. Y cuando lo vayas a limpiar, lo agarras por los extremos, estos dos que tenemos acá. Muy pendiente no tocar la circuitería, es decir, lo que tenemos aquí abajo, para que no lo engrases con tu grasa corporal. Obviamente las manos limpias en todo el proceso, tanto para la computadora y todo lo demás, eso yo creo que no es, bueno, es bastante obvio. Y para acá, más que más. Manos secas, manos sin grasas, ni nada por el estilo, ni cremas, ni nada. Entonces ya a partir de aquí, lo agarras por los extremos. ¿Cuál es la presión que tienes que utilizar? Más o menos la misma del chiste que te comentaba con la aguja. Y el trapito ligeramente húmedo, tal cual te mostraba cuando estaba limpiando el procesador. Ya a partir de ahí, empiezas a limpiarlo poco a poco otra vez. Puedes tener aquí la mano cerca al trapito por si se aplicas fuerzas distintas, es decir, se te va para abajo, aplica más fuerza de presión con el trapito que la que estás agarrándolo. Se te va, entonces no se te vaya a estropear ni vaya a caer al piso. Entonces, por eso que lo tengo aquí cerca de la mesa. Y vayas limpiando poco a poco. Importante, no enchumbes el trapo, como te comentaba, te recomiendo esos trapos así finos, que no sean gruesos, para que no se enchumben y ahí no tengas el problema, bueno, de que se enchumben. Y si cualquier cosa que se te moje por detrás, entonces ahí creo que puedes buscar en internet, no recuerdo ahorita qué es lo que tienes que limpiar, pero ya es otro proceso, tampoco te tienes que preocupar tanto, pero creo que si tienes que limpiarlo con algún químico especial para quitarle los residuos del alcohol, sobre todo cuando no es del 90%, que es mi caso. En mi caso no sucedió, así que no tuve ningún problema con eso. Pero vayas limpiando poco a poco hasta que obviamente ya tú veas el metal y quede completamente limpio. Nuevamente, en resumen, un trapito abajo, lo agarras por los extremos, presión más o menos como lo que te comentaba de la aguja, ambas manos por aquí en estas pestañas, sin tocar la circuitería de aquí abajo y con la mano completamente limpia, un trapito con alcohol y empiezas a limpiar aquí justamente aquí abajo, muy pegado al trapito. No hace falta que le coloques encima del trapo para que no tampoco lo ensucies, pero cerca por si se te cae, ¿sabes? Se te resbala, entonces no se te vaya para el piso. Es mejor que al menos tenga un contacto con el trapo que tenga un contacto con el piso. Y eso es todo. Simplemente lo removí, ahí agarré la cajita, yo guardo las cajitas de todo. Entonces aquí, bueno, no mostré, pero tienes que darle a la palanquita, lo levantas y lo guardas ahí. Entonces en este punto agárralo y ponlo como a 5 metros de ti. Con mucho cuidado, ponlo como a 5 metros de ti, porque la idea es que no en algún movimiento se te vaya al piso y bueno, tanta pendejada dañas el procesador. Y ahí pierdes un dinero, yo por ejemplo lo voy a vender. Entonces, ahí lo recomendado es ese, ya que viene en su estuche, lo guardes en ese estuche. Y lo pongas lejos y sigas con la computadora. El siguiente paso, bueno, aquí no mostré nada. Este es el nuevo, este es el que iba a cambiar, mira que es el mismo estuche. Entonces simplemente aquí lo tienes que colocar. Importante, tienes que ver la dirección, la flechita. Aquí por ejemplo aquí la puedes ver, en mi caso ahí va la dirección de la flecha. Y ahí se puede ver clarito. Y entonces aquí en el procesador también puedes ver la flecha, ahí la puedes ver. Entonces ese es el donde lo tienes que colocar, porque si lo colocas mal y lo estripas, bueno, ahí quedó el pobre procesador. Importantísimo eso, otra vez la flechita. Y otra vez aquí nos ahorramos el problema de estar echando alcohol ahí directamente en la máquina. Así que lo colocamos, otra vez importantísimo la flechita, aquí puedes ver mi flechita. Y con mucho cuidado, tal cual estás viendo ahí, ¿qué presión te recomiendo que utilices? Agarra una aguja, pínchate el dedo, obviamente, ¿sabes? Empiezas a presionarlo muy levemente hasta que te empiece a doler, o antes de que te empiece a doler, o mucho antes de que te empiece a doler. Y esa es la presión que te recomiendo. Otra vez, agarra una aguja, ve tocándola, la punta, obviamente, la parte que te haría daño, y con esa presión que tú haces o aplicas sobre la aguja, que haces que no te ocasione daño, es la que yo empleo, esa fuerza es la que yo empleo para ver si el procesador está en su posición. Es lo recomendado. No más de eso. Con eso es más que suficiente. Entonces eso es para ver si está bien colocado ahí. Él se tiende a mover un poquito, yo diría con una cuestión de 1 milímetro, una cuestión así, y eso indica que está bien.
Si tú ves ahí que está tambaleando, se mueve, obviamente no lo colocaste bien, pero realmente no veo, porque es plano casi todo, que lo puedas colocar mal. Otra vez aquí tienes la posición ahí. Tiene que ser justamente en donde estaban el poco de conectores. Y esa es la presión que yo agarré. Esos son los trapitos que yo te recomiendo. Fíjate que no bota ninguna fibra ni nada. Son simplemente yo los corté. Antes de utilizarlos los lavé. Los dejé secando ahí. Y aquí empiezo a aplicar. En este caso aplicas un poquito de alcohol isopropílico o como se llame. También te recomiendo estos trapos que no se enchumban. Por lo tanto, cuando lo presiones no vas a empezar a botar cosas por ningún lado. Creo que son los ideales. Trapos flaquitos. Otros pueden ser estos que tengo aquí, que estos yo son de microfibra, aunque ya está más que gastado, pero no los quería botar. Y ahí empiezo a limpiar. Obviamente tienes que agarrar el disipador y limpiarlo bien. En el disipador se puede ir un poquito más brusco porque un piazo de hierro. Ahí no vas a tener problemas a menos que sea hold de romperlo. En el procesador sí tienes que ser más delicado. Entonces aquí apliqué la pasta térmica. Ya esto es lo que era mía. Búscate en internet, inspírate. ¿Cuál es el dilema? Obviamente aquí colocan, recordando un poco, colocas tu pasta térmica, que aquí se ve horrible, no está así de fea, pero creo que es por cuestión de la oscuridad. Aquí del tamaño de un guisante, más o menos como un maíz. ¿Saben? El granito de un maíz. Es más o menos lo que tienes que colocar ahí. No coloques más porque si no se va a desparramar por los lados y no es la idea. Tú pudiste ver cómo saqué el otro, que estaba más o menos cubierto. Bueno, como esto es, obviamente es un círculo, bueno, un intento de círculo. Si tú lo aplanas, obviamente él va a ser, como quien dice, va a terminar algo así, como la tapa. Por lo tanto, no cubriría bien en los extremos. Yo lo que hice fue, eso fue idea mía, no me hagas mucho caso, pero te estoy explicando un poquito el porqué. Y es por eso que lo coloqué un poquito más aquí en los extremos. Como el procesador es un rectángulo y no un cuadrado, como es usualmente los de AMD. Entonces lo coloqué un poquito más a los extremos para que, bueno, termine de cubrir un poco correctamente. Pero tuviste el otro, que yo le apliqué el guiñón este y me quedó bien cubierto. Y es lo que yo hice aquí. Una vez colocado todo, cierras la tapita, por favor. Aquí lo puedes ver, esta palanquita que la tienes que accionar hacia un lado, es un poquito dura. Y también cuando estás bajando, sé que hay que darle un poquito de fuerza, no te preocupes. Si la colocaste bien y el procesador está en su lugar, va a quedar bien. Pero lo que puedes ver acá, le aplicas su pasta. Mira cómo me quedó ahí. Bueno, ahí queda un poquito sucio arriba, pero bueno, tampoco está para tanto. Ahí el desastre que tengo aquí en el escritorio. Y a partir de ahí ya coloqué otra vez el disipador. Ya lo limpié y puedes ver que lo limpié un poquito con el mismo trapito ese de fibra que tenía ahí porque tengo un aspirador ahí, pero no lo aspiro bien. Estaba limpio realmente. Y otra vez aquí hay que conectarlo. Aquí te estoy señalando que eran los dos, que no te había mostrado al inicio. Este era el RGB. Inicialmente había sacado solamente el RGB y el otro estaba por aquí, que le da el poder. Por eso que te digo que te recomiendo que tomes un videito antes de hacer todo esto porque de esta forma sabes exactamente dónde tienes que conectarlo. También revisa muy bien los pines, ya que usualmente el del RGB solamente tiene 3 pines, entonces ahí puedes ver cuál es. Por ejemplo, en mi caso tengo como 3 más al lado, aquí lo puedes ver, que son otros conectores, ahorita no recuerdo cuál es. Pero con lo de los pines y el video, ya ahí no tienes pérdida. Entonces lo colocas en la misma dirección, mucho cuidado, porque tienes que darle un poquito de fuerza, pero muy poquito de fuerza. Yo diría lo mismo que hiciste para verificar el procesador, o si acaso un poquito más, pero muy pendiente porque puedes romper uno de esos pines que son muy delicados. Por lo demás es el proceso inverso, simplemente colocas otra vez el disipador. Yo en mi caso no sé si no podía colocar el ventilador antes porque si no no puedo atornillarlo. Entonces yo ahí coloqué primero el disipador y luego fue la paridera con el bendito ventilador y colocarlo con los ganchitos al lado. Y ya el último video, en la cual, bueno, estoy mostrando que lo enchufé todo. Y ahí creo que está, no creo que no lo he conectado. Bueno, no mostré el video porque no podía con una mano. Pero luego coloqué el ventilador sin mucho problema y, bueno, entre comillas, lo conecté otra vez y recé a los dioses de que no haya arruinado nada. Cositas interesantes que me pasaron. Obviamente recuerda que yo actualicé la BIOS y todo lo demás, eso te lo mencionaba al inicio. Pero justamente cuando lo inicié, disculpa que no tengo la imagen aquí en la computadora, se me olvidó. Pero justamente cuando la inicié, eso sí no me lo esperaba, realmente no recuerdo haberlo visto en los videos, me dio la siguiente alerta. Creo que voy a ver si se puede ver bien. Si no, bueno, yo ahorita lo coloco también ahí como parte del video, ahorita cuando termine. Pero me está indicando de que la placa detectó una nueva CPU. Ahí también vi la versión, entonces ya ahí vi que al menos físicamente la instalé bien, entonces no reventé nada. Y de que haga cambios en la BIOS. Cosa que todavía a esta altura de la vida no entiendo por qué me dijo eso, porque no hice ningún cambio. O sea, obviamente cambié el procesador, pero no tendría que hacer ningún cambio a la BIOS. Entiendo yo. Y bueno, simplemente lo que hice fue darle F1, que fue la opción que me dio ahí. Entre la BIOS
Simplemente luego le di a Exit, creo que era F11, no sé, el que aparezca por ahí. Le di a guardar, aunque no hice nada. Reinició y ahí inició sin problemas. Y eso fue todo. A partir de ahí no he desinstalado ningunos drivers. Creo que no he encontrado. Realmente no recuerdo si había que hacerlo. Creo que no. Pero bueno, de igual manera ahorita no viene tanto al caso. Porque lo voy a formatear un poco más adelante. Entonces ya de ahí una vez aprovecho. Y eso sería todo. Ya el siguiente paso que voy a hacer aquí para potenciar un poquito a mi computadora, ya esto es hablando entre nos, es cambiarle la fuente. Esta es la que yo estoy utilizando. Te la dejo ahí también marcada, bueno, una captura. Esto es porque más adelante también pienso comprarme una de las nuevas RTX que salieron al mercado. Tengo la 360 y quiero, bueno, 370 Ti, perdón. Y quiero cambiarla por alguna de la gama 50. Creo que la misma 370 Ti, digo, para ver. 5070 Ti sería. Creo que va a salir también en febrero, que no ha salido. Y eso es lo que, porque estoy haciendo un poquito todo esto. Ya aproveché, cambié el procesador para tener un poco uno más moderno. Y esta fuente la que busqué era que precisamente tuviera la de ATX 3.1. Ya puedo buscar más información sobre eso, ya que no viene ahorita mucho el caso. De igual manera esto lo voy a armar o crear otro video más adelante para explicar un poquito esto. Que sea compatible con las nuevas fuentes. Porque la que tengo actualmente no tiene el conector de 12 voltios, creo que es que se llama. Que tiene las gráficas de Nvidia. Y por lo tanto tuviera que emplear un adaptador. Y bueno, ya seguramente ya conoces el problemón que ocurrió con la gama 40 de Nvidia. Sobre que reventaba el conector, aunque eso era más que todo con la gama de la 4090 y la 4080. Pero bueno, por más que se estoy pisando los talones ahí. Y prefiero cambiar de fuente que arriesgarme a que me pueda suceder algún problema. Ya que si el conector da problemas, si tengo que emplear un adaptador para ir de los pines de 8 al de 12, más el conector de 12, bueno, ya estoy ahí tentando mucho. Así que pues nada, espero que esto ya te haya servido y sin más que decir cualquier cosita lo puedes comentar o dejar en el bloque de comentarios. Y sin más que decir, nos vemos en otro video.